Para esta semana tenemos la práctica movimiento de proyectiles. Entonces vamos a hacer uso de esta simulación para lo que es la completitud del laboratorio. Primero voy a hablarles un poquito de la parte teórica y luego les explico el documento Word. Como nota teórica, indicarles que el movimiento de proyectiles es un movimiento donde se lanza algún balón o alguna esfera o algún objeto y tienen movimiento tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Cuando hay presencia de la gravedad, entonces vamos a tener una trayectoria característica que es una parábola. Matemáticamente es una parábola. Aquí, digamos, yo configuré el cañón a 30 grados, una rapidez inicial de 10 metros por segundo. Entonces le doy aquí para iniciar. Y entonces esta curva que se ve aquí en azul es una parábola, un segmento de parábola. Por ejemplo, yo puedo cambiarle el ángulo, darle de nuevo aquí iniciar y la curva sigue teniendo más o menos las mismas características, ¿verdad? Se ve muy parecido, pero nada más que es como más grande. Aquí, por ejemplo, yo puedo aumentar la rapidez, 15, inicio la simulación y seguimos teniendo una parábola. Entonces, esa es la trayectoria de una partícula cuando hablamos de movimiento de proyectiles. Voy a borrar acá. Podemos empezar a caracterizar esta curva. Por ejemplo, vamos a tener una altura máxima en el puro centro. En este caso, en el puro centro, aquí. Eso está marcado con un puntito verde. Esa es la altura máxima. Y tiene una distancia donde llega y cae la bola. Aquí. Desde donde es lanzada hasta donde cae, se le llama alcance o R, alcance. Podemos, por ejemplo, pensar en lo que es cinemática. Para ello, uno lo que utiliza son los vectores de velocidad. Y voy a lanzar nuevamente la bola. Entonces, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. En todo momento es tangente a la trayectoria. Voy a poner las componentes de ese vector velocidad. Y observamos que las componentes de ese vector velocidad aparecen tanto en el eje X como en el eje Y. Ponerle aquí lento. Darle aquí iniciar. Vemos que aquí está una en el eje Y y una en el eje X. En el eje X se mantiene el vector con el mismo tamaño. Aquí tiene el mismo tamaño en todo momento. Eso significa que la velocidad en el eje X es constante. En el eje Y, por el contrario, empieza grande, se hace pequeño, en el máximo es 0 y luego se hace grande pero en sentido contrario. Y esa es una característica que aparece, no importa la trayectoria, que sea parabólica así como esta, siempre la velocidad apunta hacia arriba donde asciende, claramente. El objeto asciende, entonces la velocidad tiene que tener una componente ascendente. En el máximo es 0 y conforme desciende, aparece la componente de velocidad hacia abajo, ¿verdad? Es la que me indica que la bola va hacia abajo. Vamos a verla nuevamente. Ahí está. Y ahí se ve.
¿Ok? Entonces vamos a tener ecuaciones para el eje X, donde en el eje X la velocidad en X es constante. Significa que usamos las ecuaciones de cinemática para un movimiento con velocidad constante. Eso significa que X es igual a X sub 0 más V sub 0 en X, estamos en el X, por el tiempo. ¿Cuánto vale la aceleración? 0, porque la velocidad es constante. ¿Cuánto vale la componente en X? Bueno, habría que descomponer el vector, ¿verdad? Eso que estaba diciendo V sub X es la componente del vector velocidad en el eje X. En el eje Y, bueno, en el eje Y el comportamiento de la flecha es diferente. Vamos a verla de nuevo. La flecha se hace pequeña y se hace grande. ¿Qué vamos a identificar con ese movimiento? De que la flecha se hace grande, pequeña, grande. Bueno, que hay una aceleración, porque la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. O un cambio en la magnitud de la rapidez con respecto al tiempo. Y el tamaño de la flecha es relacionado con la magnitud de la velocidad o la rapidez. Significa que en el eje Y hay una aceleración. Entonces hay una aceleración igual a la gravedad. ¿Ok? Entonces usamos ecuaciones de cinemáticas relacionadas con eso. Las ecuaciones involucran ahora la gravedad. Ellas son y igual a y sub 0 más v sub 0, pero en y por t menos 1/2 de gt cuadrado. Para la velocidad, bueno, velocidad en y es igual a velocidad sub 0 en y por t menos g por t cuadrado. Perdón, aquí es sin la t. Ahora sí. Velocidad en y igual a velocidad sub 0 en y menos g por t. Este tiempo que está acá es el tiempo de vuelo. Es el tiempo que tarda en ir desde el punto inicial hasta el punto final. Y es lo mismo para el eje X como en el eje Y. Entonces, si uno quiere resolver ecuaciones, perdón, problemas de física de esto, entonces toma en consideración eso para relacionar el eje X con el eje Y. En este caso, lo que nos va a interesar es la graficación de estas. Vamos a relacionar, por ejemplo, esta ecuación que está aquí con una gráfica posición tiempo. Entonces la gráfica posición tiempo va a verse como una línea recta porque esta ecuación que está acá es una ecuación de una línea recta. La ecuación de una línea recta dice y igual a mx más b. Lo que está en el eje x es el x, lo que está en el eje y es el y. Y la línea recta es esta. Esto es esto. Entonces, por ejemplo, significa que la pendiente yo la relaciono con lo que está acompañando ese tiempo. La pendiente en este caso es la V0. En el caso del eje Y, entonces, podríamos tener dos gráficas. Una gráfica YT y una gráfica
VT. En el caso de la gráfica VT, es una línea recta también, porque esta ecuación que está acá es una ecuación de una línea recta. El tiempo varía como una potencia a la 1. ¿Okay? 1. La pendiente es lo que está a la par de la variable. Pero en ese caso la pendiente es negativa. Entonces, cuando la pendiente es negativa, la línea se ve hacia abajo, descendiente, así. Posiblemente sea así. En el eje, perdón, en la otra ecuación tenemos una ecuación que depende de forma cuadrática con el tiempo. Eso significa que la curva es cuadrática. ¿Cómo es una curva cuadrática? Caso es algo así. Entonces, esta curva simboliza esta ecuación. Esta línea recta simboliza esta otra ecuación de acá. Vamos a obtener experimentalmente, por medio de datos de la simulación, estas curvas de acá. Y también los valores de G. Entonces, si yo le realizo en Excel un ajuste lineal, puedo obtener el valor de G. Si yo realizo un ajuste cuadrático, puedo obtener también el valor de G. Y vamos a saber cuál es el valor de G de la simulación. Voy a pasar al documento Word. Y entonces acá tenemos la práctica como tal. Dice como objetivos, identificar el desplazamiento lineal vertical, altura de caída como función del tiempo, en un cuerpo en caída libre, identificar el movimiento proyectil de un objeto variando su altura y velocidad inicial. Como ven, la simulación es la que les acabo de mostrar. Vamos a tener una parte A y una parte B. Ahí en la parte A y la parte B dice cómo configurar la simulación. Ya les indico yo. Y vamos a tener que llenar 4 tablas con los datos de la simulación. Posteriormente vamos a ver la parte de resultados, análisis y conclusiones, donde vamos a hacer algunos gráficos y obtener el valor de G y también las velocidades. Entonces, para los primeros 2 cuadros, que son la parte A, dice movimiento de proyectil para una velocidad inicial de 15 metros por segundo y un ángulo de 45 grados. Voy a irme a la simulación. Cuando ustedes ingresen a la simulación, van a ver lo siguiente. Van a ver cuatro opciones y se van a ir al que dice laboratorio. Le dan doble clic. Aquí está. Van a tener varias opciones. Por ejemplo, aquí dice valores iniciales, altura, ángulo, rapidez, que son básicamente modificables con esta barra de acá. Aquí está la rapidez, el ángulo. Ustedes tocan el cañón. Ángulo máximo 90. La altura. La altura es también dándole clic y subiendo y bajando el cañón. Resistencia al aire. Ustedes lo van a quitar. Vamos a trabajar sin resistencia al aire porque la resistencia al aire cambia la curva. La gravedad dice 9,81. El diámetro lo dejamos tal cual y la masa tal cual. Utilizamos una bala de cañón. Hay varias opciones. Utilizamos una bala de cañón. ¿Qué tiene esta masa? Para la tabla 1, por ejemplo, dice que la velocidad inicial es de 15 y el ángulo de 45. Lanzar ángulo de 45. Velocidad inicial de 15. Entonces llegan y lo mueven acá. Le dan clic acá. Esto es como un adorno. Entonces,
¿Qué vemos aquí? Bueno, la parábola. Y utilizamos este dispositivo que me indica tiempo, distancia horizontal y altura. Y entonces, si uno pasa el, este dispositivo en los puntitos, lo pasa por los puntitos, entonces van a tener los valores en ese punto. Por ejemplo, tiempo, distancia horizontal y altura. Entonces, hay un montón de puntitos. Si nos vamos a la tabla, solo ocupamos 10. No ocupamos todos los puntos, solo unos cuantos. Entonces van a tratar de escoger puntos tal que sean equidistantes, y van a colocar aquí los valores que vienen en la simulación para cada punto que ustedes escojan. Eso es todo lo que tienen que hacer. Van a repetirlo con estos dos parámetros, 17 metros por segundo y 60. Y con eso termina la parte A. La parte B es variando la altura. La altura va a ser de 15 metros y el ángulo va a ser de 0. Vamos a modificarlo. Lo que hacemos es de aquí 5 y el ángulo de 0. Allí está. Entonces le dan el cañón aquí y se obtiene una curva. Esta curva es en la mitad de la curva anterior. Es como empezando desde el puntito verde para acá. Es lo que se ve. Van a hacer lo mismo, van a colocar el cursor por ahí. Entonces van a obtener los valores de tiempo, distancia y altura. Me piden el tiempo y el alcance. Entonces, ¿cuál era el alcance? Yo les indiqué que el alcance era el último punto, ¿verdad? Donde toca tierra. Entonces, básicamente lo que necesitamos es el tiempo cuando la distancia en X sea máxima. Ese es el alcance. Entonces, para 15.14, 1.01. Y van a variar las velocidades y anotar el último punto. Y con eso completan las tablas 3 y 4. Una vez que ya completaron esas tablas, pueden ir a la parte de resultados, análisis y conclusiones. Entonces, por ejemplo, dice, con base en los resultados obtenidos en la tabla 1 y 2, proceda a completar la tabla 5, utilizando todas las observaciones de analizar en su momento y cálculos necesarios para que se solicitan. Ustedes van a leer los analicemos un momento, que salen las instrucciones y van a completar, por ejemplo, aquí el gráfico. Y van a poner aquí razonamientos de lo que están haciendo. Dice, realice una gráfica de altura en función del tiempo. Inserte el mismo gráfico, las dos series para ambos casos, tabla 1 y 2. Realice un ajuste cuadrado y luego responda lo siguiente. En otras palabras, tome la tabla 1 y grafique altura en función del tiempo. Ustedes van a hacer una gráfica en el eje Y y en el eje X el tiempo. Esta gráfica va a ser cuadrática. Van a ver dos curvas así. ¿Por qué dos curvas así? Porque estamos graficando los datos de la tabla 1, que es una curva, los datos de la tabla 2 es otra. Formalmente no son curvas, son puntitos. Tienen esta alineación. Entonces le van a dar clic derecho sobre un puntito. Van a buscar agregar línea de tendencia. Van a buscar ajuste de curva cuadrático. Le dan clic
y se les va a colocar una línea que une los puntos y van a agregarle agregar ecuación. A la hora de poner agregar ecuación va a aparecer una ecuación por acá. Esa ecuación más o menos dice y es igual a más bx más cx cuadrado. El valor de c, el que está a la par del término cuadrático, es el que está relacionado con la gravedad. G. Más o menos les va a dar como 4 punto algo. Deben multiplicarlo por 2. Y así ya obtienen el valor de gravedad, porque recuerden que este término de aquí era un medio de gt cuadrado. Entonces aquí les va a aparecer un número aproximadamente 4. Luego dice, realice una gráfica de alcance, distancia horizontal en función de tiempo. Eso es X, aquí, tiempo acá. Van a insertar ambas series en el mismo gráfico. Significa que van a aparecer dos líneas rectas en el gráfico. Eso es agregar series. En el Excel hay una opción que dice agregar serie, entonces le aparecen los dos puntos, los dos gráficos en uno solo. Y van a agregar clic derecho sobre un puntito, agregar línea de ajuste, ajuste lineal, agregar ecuación y les va a aparecer aquí la ecuación. Esta ecuación es como y igual a mx más b. Lo que esté a la par de la x es la velocidad, una velocidad inicial. Entonces ustedes se irían abajo, acá, donde dice agregar gráfico de altura en función del tiempo. Entonces aquí iría el gráfico con el ajuste cuadrático. Aquí dice gráfico alcance en función del tiempo. Aquí va el gráfico con el ajuste lineal. Aquí ustedes apuntan los valores de gravedad de la gráfica. Aquí calculan el porcentaje de error. Aquí ponen los valores de velocidad de la gráfica y luego calculan el porcentaje de error. Luego aquí vuelven a calcular la velocidad a partir del gráfico, el de arriba, y calculan el porcentaje de error. Ahora me hace falta indicarles la velocidad a partir del gráfico, este de aquí arriba. Voy a hacer aquí unas par de líneas. Y las ecuaciones de cinemática dice y igual a y sub 0 más v sub 0 y por t menos un medio de gt cuadrado. ¿Eso qué significa? Que aquí va a haber un número 4 punto algo, que les dije que tenía que multiplicar por 2, pero lo que esté acompañando la variable solita es la velocidad a partir del gráfico, esta de acá. Entonces, el número que aparezca aquí es el que apuntan aquí. Si aquí aparece 10.1 por x, entonces aquí anotan 10,1. Luego calculan el porcentaje de error y para cualquier porcentaje de error, ustedes calculan valor teórico menos valor experimental entre el valor teórico, valor absoluto por 100. ¿Cuál es el valor teórico? Esta. ¿Cuál es el experimental? El que obtienen de los gráficos. Esta. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes ponen 10.6 menos 10.1 entre 10.6 por 100.
Si les da negativo, lo ponen positivo. Y listo. El valor absoluto es eso. Los valores negativos los ponen positivo. Ok. Y nos falta. Aquí colocan el razonamiento. Ese espacio es para que escriban. Luego dice, con base en los resultados obtenidos en la tabla 3 y 4 de lo realizado, en la parte B proceda a completar la tabla 6 con las instrucciones y preguntas de análisis en su momento. Luego realice un análisis de sus resultados. Realice una gráfica de alcance en función de la velocidad. Inserte en el mismo gráfico varias series y luego haga un ajuste lineal en cada caso. Dice, realice un análisis de resultados en la tabla 6 y responda a lo siguiente. Entonces, la tabla 6 es el espacio para completar. Ustedes agarran los valores en la tabla, vamos a irnos a la tabla 4. Entonces aquí ustedes tienen números. Entonces se van aquí. Van a graficar el alcance en función del tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, se espera que sean unos puntos así. Para esta gráfica son 5, no. Y para la otra sería algo así. Digamos. Eh, ¿Qué es lo que queremos ver acá? Bueno, de que el alcance está relacionado con el tiempo en una forma lineal, ¿verdad? A mayor velocidad, el, el proyectil puede llegar más largo, o sea, el alcance es mayor, pero le toma más tiempo en llegar más largo, ¿verdad? Entonces hay una relación lineal entre los tres parámetros. Solo vamos a graficar estos dos y vamos a obtener unas líneas, algo así como les muestro acá. Entonces, una vez que ya realizan la gráfica, alcance en función de la velocidad. Ah, bueno, perdón, esto es velocidad. No importa, se va a ver algo así. Van a realizar un ajuste lineal. Entonces, de nuevo, lo que les digo. Clic sobre una bolita, clic derecho sobre una bolita, realizar ajuste, ajuste lineal, seleccionar. Y entonces ya se les va a poner como una línea recta en cada set. Datos importantes a considerar a la hora de hacer gráficas en Excel. Primero, eh, uno siempre realiza una gráfica de dispersión. Entonces, cuando se ven nada más los puntitos así, se le llama gráfica de dispersión. Es una gráfica de dispersión. Siempre en física vamos a usar una gráfica de dispersión. No se usa gráfica de barras, no se usa gráfica que le une los puntos en una línea. Esa no se usa, sino que se vean los puntos separados. Una vez que ya uno tiene eso, la gráfica de dispersión, le tiene que colocar los ejes. Entonces aquí tiene que indicar, por ejemplo, alcance. Y una vez que ya dice alcance, le puede, si quiere, le puede poner la variable R o si quiere no se la pone. Pero entre paréntesis debe poner la unidad. Entonces, si el alcance está en metros, entonces ponen metros. Entre paréntesis, una M. Vamos a ver cómo está el alcance. Está en metros. ¿Ven? Ponen esto que está aquí básicamente.
En el eje Y, también aquí les voy a poner el cuadrito para editar y se pone velocidad. La forma correcta sería, sí, rapidez. Vamos a poner rapidez. Rapidez. V, paréntesis, metros por segundo. Entonces, rapidez, V metros por segundo. No se pone así, no se pone V o R, tiene que decir el nombre y la unidad. Tiene que ser una gráfica de dispersión. Cuando ustedes le hacen el ajuste lineal, ahí sí aparece la línea. Entonces, esa es la única línea que tiene que aparecer debido al ajuste. Y bueno, y básicamente eso. Cuando uno le pone el título a la gráfica, eh, tiene que tener este orden. Tiene que tener la etiqueta o el nombre en el eje Y. Voy a ponerle en lugar de eje Y para no confundir. Eje horizontal, no, eje vertical. Luego, en función del eje horizontal. Eje vertical en función del eje horizontal. Ese es el orden. Entonces, ¿qué es el eje horizontal? Entonces, alcance. Alcance en función de la rapidez. Por ejemplo, si en el eje vertical es posición en X, en el eje horizontal es tiempo, entonces ustedes ponen posición en X en función del tiempo y así sucesivamente. Entonces, para que vayan conociendo cómo escribir esto, la presentación de las gráficas, va a ser así para cualquier laboratorio de física, va a ser de dispersión, a menos que se indique lo contrario. Solamente en el laboratorio de energía se usa gráfica de barra, en todo lo demás, si mi memoria no me falla, se usa gráfica de dispersión, pero está especificado en el documento. Em, y bueno, para finalizar, recordarles que la práctica se puede hacer en grupos de máximo 3 personas. Y yo voy a estar atendiendo dudas el miércoles y el jueves. Solamente necesito que me escriban por correo electrónico antes de conectarse para, para conectarme yo también. Entonces espero que este video les haya sido de ayuda y cualquier cuestión estoy a disposición de ustedes.